7 de la mañana con 44 minutos y saludamos rápidamente a nuestro primer invitado de Radioanálisis de hoy, el presidente nacional del Colegio de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar. Mario, muy buenos días. Sí, está muteado al parecer, Mario. Estaba muteado. Ahí buenos días, sí. gusto saludarlo. Ahora Buenos sí. días. Buen día, Mario, gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos aquí para conversar y para profundizar en un tema que en realidad lleva acompañándonos harto tiempo, ya que es la violencia en los establecimientos educacionales. En los últimos días ha habido, por ejemplo, nuevos incidentes en el INBA que han terminado con agresiones a docentes, por ejemplo, con un martillo, pero además otro tipo de incidentes que han marcado justamente las noticias dentro de los establecimientos educacionales. ¿Cómo lo han abordado desde el Colegio de Profesores y Profesoras? Este es un problema bastante complejo y nosotros, por su complejidad, también creo que hay que diferenciar distintas aristas que tiene. Hay un problema generalizado en el país de creciente violencia al interior de las escuelas y colegios. Eso es así, eso es bastante transversal. Lo más mediático suele darse en estos liceos llamados emblemáticos. Ahí siempre está la prensa, siempre está Carabineros muy rápido. Sí. Pero no así en otros casos que no está tan encima la prensa, que no tienen, no sé si llamarle connotación política, porque no sé si a estas alturas tiene esa connotación estos casos, como el que usted me pregunta, ¿no es cierto?, que lo que ocurre en el INBA y en estos liceos. Pero bueno, supongamos, pero otros que son de la cotidianidad escolar, pero que son también graves y también merecerían una atención más tan fuerte como la que tienen estos casos. Pero bueno, eso es lo que existe. Existe una situación de violencia generalizada y, a mi entender, y el nuestro como gremio, es probablemente el asunto más grave y más urgente que se debe abordar en la educación chilena. Esta creciente violencia y esta creciente mala convivencia. Específicamente en el caso de estos llamados liceos emblemáticos que tienen estas particularidades de los overoles blancos, de personas que ocultan su identidad, nosotros hemos sido muy claros. Ese de ninguna manera es el camino, y nosotros a estas alturas tenemos serias dudas de que realmente responda a un interés de mejorar la educación, porque no, ya hace un rato ha caído en una violencia bastante absurda contra la propia comunidad, sin mucho sentido. O sea, ¿en qué va a mejorar a la educación chilena agredir a un docente con un martillo? ¿Cuál va a ser el cambio que va a haber ahí relevante? Y nos gusta también hacer la diferencia para que no haya confusión, porque también a veces en estos casos, en estos hechos de violencia absurda, bastante irracional, algunos sectores se aprovechan para intentar acallar al movimiento estudiantil con eso. Y nosotros hacemos la diferencia. Está el movimiento estudiantil que da la cara, que tiene representantes, que tiene un petitorio, que tiene, ¿no es cierto?, una interlocución. Se podrá estar de acuerdo en el total de sus demandas, en una parte o en nada, pero es un movimiento legítimo y al mezclarlo y al no hacer una diferencia, también se utiliza estos hechos para tratar también de desvirtuar a ese movimiento estudiantil, insisto, legítimo, que el mundo adulto y particularmente las autoridades tienen la obligación de escuchar. Y eso es muy distinto y yo creo que no guarda relación hace ya bastante rato con esa violencia irracional que se vuelve contra la propia comunidad. Ya las agresiones que se han visto han sido contra profesores, contra funcionarios, contra propios estudiantes incluso. Generan un clima en el colegio bastante complejo. De hecho, se tuvo que llegar a la decisión en el caso del INBA, solicitada por la propia comunidad y por los docentes, que se pasara a clases online, sí, en varios de los cursos. Entonces es una violencia absurda y ese de ninguna manera es el camino, no es el camino de ninguna manera. Mario, estaba tratando de pensar y te quería pedir ayuda porque hoy, generalmente cuando se discuten estos temas uno se concentra en lo actual, ¿no?, en los hechos que están ocurriendo ahora, pero te quería pedir ayuda en el sentido de que como dirigente que lleva muchos años en el colegio de profesores,
¿Cuándo? Como dirigente viejo, quieres decir tú. No, con experiencia. con experiencia. Bueno, nos conocemos de cuando yo reportaba educación también en ese tiempo, Mario, así que... Me recuerdo perfecto. Sí. Pero ¿cuándo identifica usted que comenzaron estos hechos? ¿O cuándo usted identifica que hubo una suerte de bisagra, ¿no?, entre situaciones que, por ejemplo, tenían que ver efectivamente con reivindicaciones políticas a hechos que derechamente rayan con lo delictual, como vemos en algunos colegios de nuestro país hoy en día? Mira, es difícil ubicar el punto exacto. En el caso de los... Esto es bien mediático y tiene toda esta connotación, ¿no es cierto?, que se le identifica como los overoles blancos. Eso aparecen cuando era alcalde Alessandri. A ver si me ayuda, 2013, 2014 menos, puede ser. Ya, ahí aparecen los famosos overoles blancos que después no desaparecieron, se han hecho hartas amenazas. En ese mismo momento el alcalde Alessandri dijo, los vamos a hacer ¿no es cierto?, que esto se termine, vamos a sacar a las manzanas podridas, vamos a cerrar el Instituto Nacional. ¿Se acuerdan de esas declaraciones bastante rimbombantes que se hicieron? Y los overoles blancos no solo no desaparecieron, crecieron. Después, en distintas gestiones, hay momentos en que baja su intensidad y de alguna manera hay menos episodios, y después otra vez reaparecen. Son grupos bien minoritarios, son pocos, no son tantos los que hacen este tipo de prácticas. No sé, por decir algo, en el Instituto Nacional hay cerca de 4.000 estudiantes y serán 20 los que hacen este tipo de cosas, y no está claro que todos sean estudiantes, porque obviamente no es fácil identificarlo. Entonces, es un grupo bien minoritario, pero claro, muy vistoso, que yo creo que hay un círculo vicioso también. Yo no estoy diciendo que no se deba informar. Si hay una noticia de un hecho grave que ocurrió, yo entiendo que los medios tienen que informar, pero también, de alguna manera, esa visibilidad retroalimenta es como una suerte de incentivo a que esas acciones se sigan haciendo dentro de esa lógica bastante ilógica con la que pueden actuar estos grupos a veces, en donde no hay un propósito claro, no hay un objetivo político o estudiantil o algún tipo de objetivo a lograr, y sin embargo, claro, al tener visibilidad, de alguna manera se estimula a que esas acciones se sigan realizando. Entonces, es un problema complejo. Todas estas autoridades que han sido, ¿no es cierto?, que han planteado soluciones fáciles, y eso a propósito de la campaña presidencial, donde para el país también hay candidatos y candidatas que plantean soluciones muy simples, muy fáciles, que poco menos que ellos van a asumir, y en unas pocas semanas van a estar resueltos los problemas, como de alguna manera también le pasó a autoridades municipales. El actual alcalde iba a hacer sacar, ¿no es cierto?, los toldos azules en poco tiempo. Este problema de los colegios también iba a ser casi de fácil solución o de muy rápida solución, y son problemas complejos. Las propias comunidades escolares, que donde yo creo que las mejores soluciones o propuestas emanan desde las propias comunidades, porque saben cómo es la situación. Ahora mismo, fíjate que esto de que suspendieron, o sea, no suspendieron, sino que pasaron a esta situación de clases híbridas, de online. Esto en el INBA lo venían pidiendo desde hace muchísimo tiempo, y hasta ahora el Ministerio de Educación nunca lo había autorizado. Y finalmente pasaron meses y ayer finalmente lo autorizan, precisamente porque el día que se produjeron los incidentes, anteayer, había funcionarios del Ministerio de Educación haciendo otras cosas en el colegio, creo que un seminario, no sé exactamente qué, pero estaban ahí y fueron testigos directos de lo que ocurría, y entendieron que era una cuestión absolutamente necesaria. Entonces también estos iluminados que llegan a veces o están en las altas oficinas, lo que tienen que hacer, en mi opinión, es escuchar más a las propias comunidades, y desde ahí empezar a emanar con las políticas y las decisiones y las acciones que se tienen que tomar para ir resolviendo estos problemas, que son complejos, que no se van a solucionar de un día para otro cuando ya se arraigaron del modo que lo han hecho. Y además yo quiero insistir en esto. Si nosotros nos circunscribimos solamente a pensar que el tema de la violencia escolar está en estos colegios, y a esos colegios se les visibiliza mucho con estos problemas, y se invisibiliza gravísimas situaciones que ocurren en otros establecimientos, y no solo en Santiago, por todo el país, se está equivocando el foco de nuevo, porque
porque el problema es muchísimo más profundo, muchísimo más grave y muchísimo más extendido que solo estos colegios. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Mario Aguilar, presidente nacional del Colegio de Profesores y Profesoras. Mario, en esa misma línea quería ir porque nadie ha podido darle al clavo con esta problemática para responder justamente a las comunidades educativas con la violencia dentro de los establecimientos educacionales, que justamente no tiene que ver solo con los overoles blancos. Y me gustaría leer un comentario del chat que dice Elisa Adriana, dice: la escuela es el reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad. Finalmente en nuestra sociedad hay mucha violencia y eso se refleja justamente en las aulas. Hay problemas con armas de fuego, problemas con armas blancas, por ejemplo. Hay distintos problemas diferentes también dependiendo del lugar del país y de dónde está el colegio, la escuela, etcétera. Y pareciera que este es un problema que llega a la opinión pública en cierto momento, pero después desaparece y nadie se hace cargo y no hay solución en el fondo. En términos de políticas públicas, ¿hay propuestas sobre la mesa dentro de la carrera presidencial que valoren desde el Colegio de Profesores y Profesoras, o más bien no hay? ¿Cómo lo ven? Mira, para serte franco, Constanza, yo estoy preocupado y estamos preocupados como gremio, que hemos visto que en el debate presidencial ha habido muy poca presencia de educación, muy poca. Si tú te fijas y sigues los distintos debates que han habido, los temas que tratan diariamente los candidatos, hay muy poco sobre educación. Y claro, la agenda, de alguna manera, el debate se lo ha tomado la agenda de seguridad. Y si un candidato presidencial que quiere administrar el país no hace una relación entre las deficiencias en educación y el tema seguridad, por supuesto que creo yo que tiene un enfoque absolutamente equivocado, y están estas cosas simplistas de poner muros, de, ¿no es cierto?, llenar de cárceles el país, de hacer cárceles, no sé, entiendo que en medio del océano. Uno ha visto cosas muy rimbombantes, pero no se apunta a lo esencial. Yo creo que hay atina muy bien un comentario que leíste de una auditora que señala que la violencia que está en las escuelas es la violencia que está en la sociedad. Y por lo tanto hay una cuestión de orden mucho más profundo, en la cual debería, o quien quiera dirigir el país, quien aspira al más alto cargo, debería precisamente ponerlo como en el centro de una discusión y de una visión de país, de un proyecto país, de un futuro para el país, porque claramente esto nos está matando como sociedad. La violencia que se ve en las calles, que no es solo la violencia delictual, también los noticieros, los matinales llenan mucha noticia, mucho tiempo con noticias sobre delincuencia, pero la violencia que está en las calles no es solo la delincuencia. La violencia está en los carros del metro, en las esquinas, dos automovilistas pueden matarse a palos, en cualquier evento masivo, en el fútbol, pero no solo en el fútbol, en los partidos de los grandes equipos y las barras bravas, en el fútbol amateur, en los barrios. Se ven cosas tremendas en las fiestas, en las discos. Entonces tú dices, ¿dónde vamos a parar como sociedad? Y esa violencia llega a las escuelas y está presente en las escuelas. Y a veces se da, también muchas veces son los apoderados, los violentos. Ayer mismo estuve conversando con una profesora de Tuirúa que fue duramente agredida por una apoderada en una comunidad pequeña, ¿no es cierto?, donde se supone que las relaciones son mucho más amables, por decirlo de algún modo, y sin embargo fue agredida bastante duramente por una apoderada y amenazada de muerte incluso. Entonces tú dices, ¿esa es la forma que queremos vivir? Claro, esto es mucho más profundo, es para estudios sociológicos, pero es también un cambio cultural que quienes pretenden dirigir el país deberían ponerlo en el centro de la discusión, y sin embargo esto ha estado muy poco. Nosotros sí hemos hecho rondas de reuniones con candidatos, le enviamos un documento a los 8 candidatos presidenciales y les invitamos a reunirse quienes quisieran hacerlo con el Colegio de Profesores y Profesoras, y 3 candidatos, 4 nos han respondido al documento que les enviamos, y con 3 nos hemos reunido, y vamos a ver si con el 4 se concreta la reunión. Pero nosotros estamos disponibles a reunirnos con los 8 para explicarles estas situaciones y otras que la educación chilena necesita que se aborden, pero el debate educativo ha estado poco presente. Nos hemos reunido hasta ahora con Marco Enrique Minami,
con Harold May Nichols y con Janet Jara, que han accedido, ellos mismos han pedido que nos podamos reunir, y así lo hicimos. Y si otros candidatos, también nos contestó el documento Johannes Kaiser, y vamos a ver si por agenda se da para reunirnos. Nosotros estamos disponibles a reunirnos con todos y todas. Porque creemos que educación tiene que tener un foco mucho más fuerte que el que ha tenido hasta ahora en la campaña. Sí, estamos conversando con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Mario, bueno, está esta ley de convivencia escolar que todavía está ahí en el Congreso, y cada vez que ocurren este tipo de situaciones se habla, ¿no? Tenemos que apurar la ley de convivencia escolar, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿basta efectivamente ya a estas alturas con esta norma? Porque hay ejemplos similares, ¿no?, respecto de normativas que se crean supuestamente para proteger a funcionarios, como por ejemplo lo que pasa en la salud municipalizada o en los recintos asistenciales en general, donde se creó una nueva normativa al respecto, pero los hechos de violencia siguen pasando. Y uno se pregunta si es que a estas alturas ya con esta ley es suficiente o se necesita algo más. ¿Cómo lo ve usted? Nosotros queremos que esa ley se apruebe, porque de ninguna manera suponemos ingenuamente que eso va a significar una solución mágica de los problemas de violencia en la sociedad, que son de la profundidad que veníamos conversando. Pero puede entregar herramientas a esa ley que hoy día no están, que no existen. Mayor protección a las víctimas de agresiones, trabajadores y trabajadoras de la educación, más obligaciones de los empleadores de efectuar, ¿no es cierto?, de políticas preventivas, de llevar adelante políticas preventivas. En fin, hay una serie de situaciones que, de haber existido, podrían haber evitado o al menos enfrentado de mejor forma situaciones que se han producido, incluyendo colegas que llegaron a la terrible decisión de suicidarse, como fue noticia en su momento. Pero no va a resolver mágicamente el problema. El problema es más de fondo, es una cuestión cultural, que necesita un abordaje de país, un abordaje más profundo. Por eso, quienes tienen la aspiración de dirigir el país, de asumir el cargo más relevante, la primera magistratura, deberían este tema tenerlo en el foco, y no, como ciudadano, ya estoy hablando también como profesor, más que como dirigente, me preocupa la pequeñez del debate presidencial. La poca altura del debate presidencial, porque dirigir el país significa también tener un proyecto país. Debería significar tener un proyecto país, pero cuando tú tienes que los candidatos, en realidad la competencia es por cuántos metros más de muro va a poner en la frontera, o cuántas cárceles más va a abrir, y el debate casi se centra en esas cosas, o cuántos miles de millones de dólares va a recortar del presupuesto fiscal. Tú dices, ¿dónde está el proyecto país? ¿Dónde está la invitación a pensar en un futuro que queremos construir como nación? Pucha, que se ve poco eso. Poco, se ven medidas, y muy poco, nada de relato invitante, un relato convocante hacia dónde queremos ir como país y como nación. Pero bueno, a lo mejor soy muy iluso, a lo mejor los tiempos no son para eso. Soy un viejo profesor que todavía cree que la política también debería significar pedagogía ciudadana, pero que lejos estamos de eso en el debate que se ve actualmente. Mario, nos queda un minutito, de hecho ya nos pasamos, pero no me quiero quedar sin preguntarle cómo va el proceso de pago de la deuda histórica, que también es una noticia buena, para pasar un poco el trago amargo, ¿no? Sí, efectivamente se hizo el primer pago de 15.560 bonos a las primeras personas. Que la ley establecía que en octubre de este año se pagaran 15.600 bonos, pero con algunos problemas que esperamos se vayan solucionando, porque no todos los que les correspondía por edad lo recibieron, porque surgieron algunos inconvenientes, como que había una demanda internacional, que la propia gente que está en esa demanda inscrita no sabía. Hubo abogados que los pusieron ahí, a mi entender, abusivamente, usando mandatos de demandas nacionales, que sin siquiera las personas supieran, y ese es un número no menor de gente. Otras personas que los municipios no respondieron oportunamente. La ley exige que los municipios, tiene el requisito que los municipios hagan un informe sobre si esas personas no hubieran cobrado alguna vez algún tipo de acuerdo con los municipios sobre deuda histórica, que pueden haber algunos casos, pero son muy pocos, pero los municipios tenían que informar, y aquellos municipios que no lo hicieron
todas las personas de esa comuna quedaron fuera del pago ahora. No es que lo pierden, pero quedaron fuera, y por supuesto eso ha sido muy molesto porque son personas que no tienen ninguna responsabilidad en que el municipio haya sido tan negligente. Nosotros queremos publicar la lista de esos municipios porque generaron un efecto muy negativo. Pero a pesar de esos problemas, que nosotros esperamos que se solucionen y estamos abogando por ello, incluso solicitamos al presidente una ley corta que permita que las que están en demanda internacional puedan facilitársele el trámite, porque es bien engorroso desistirse de eso. A pesar de eso, hubo 15.560 pagos de bonos como la ley estipula. Lo que pasa es que corrió la lista y gente que la debía recibir en años posteriores, producto de aquella que no lo pudo recibir, la lista corrió y la recibieron. Mal para los que no la pudieron recibir, bien para los que se le adelantó el pago. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, como siempre, agradecerle el tiempo que tiene para conversar con nosotros y le esperamos pronto, que esté muy bien. Igual, muchas gracias por la invitación, que tengan buen día. Muchas gracias, Mario. 8:04, hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Antes tenemos que hacer una corrección porque nuestros auditores siempre prestos ahí a cualquier tipo de error, un pequeño equivocación, aunque sea el más mínimo, pero obviamente se agradece porque aquí estamos para mejorar y perfeccionar aprender, la información y aprender. Habíamos dicho que el nombre de la muñeca rusa era Mamushka y no, es Matryoshka. Pero ¿sabes qué estaba pensando? ¿Y sabes por qué a lo mejor teníamos en la mente Mamushka? ¿Sabes lo que es Mamushka o de dónde viene Mamushka? No. Que estaba buscando, y en realidad no existe Mamushka, no existe. Wow. Pero ¿tuviste Los Locos Adams, la primera? Sí, obvio. Ya, de hecho creo que es la segunda. En la segunda aparece el tío Lucas, ¿o no? No sé. Bueno, en donde aparece el tío Lucas. No, parece que es la primera. Hacen un baile, Homero con el tío Lucas. Ese baile era Mamushka. Y que de hecho repetían mucho en la canción Mamushka, Mamushka, Mamushka. ¿Y por qué entonces yo creo que ahí hizo cortocircuito nuestro cerebro. Pero gracias a Walter Vogel que nos hizo la corrección. Walter Vogel, porque si no nos va a corregir de nuevo por cómo pronunciamos el nombre. 8:05 hacemos una breve pausa.